Cuando pensamos en los animales más peligrosos del planeta, normalmente imaginamos enormes depredadores con colmillos capaces de acabar con una persona en segundos. Pero la realidad es mucho más sorprendente, porque algunos de los peores desastres de la historia fueron causados por animales pequeños, criaturas que parecían inofensivas, pero que lograron cambiar economías, destruir ecosistemas y provocar crisis que afectaron a millones de personas. Hoy conoceremos 5 animales que demostraron que no hace falta ser gigante para convertirse en una amenaza enorme. Imagina despertar una mañana, salir de tu casa y ver cómo el cielo comienza a oscurecerse. Por un momento pensarías que se acerca una enorme tormenta, pero no son nubes. Es un ejército de millones de langostas avanzando directamente hacia tus cultivos. Las langostas del desierto son consideradas una de las plagas más destructivas del planeta. Cuando las condiciones son favorables, millones de estos insectos se agrupan en enormes enjambres capaces de recorrer hasta 150 kilómetros en un solo día. Pero lo más aterrador es su apetito. Un enjambre de gran tamaño puede consumir en un solo día la misma cantidad de alimentos que necesitarían decenas de millones de personas para sobrevivir durante ese mismo tiempo. Entre los años 2019 y 2022, África Oriental sufrió una de las peores invasiones de langostas de las últimas décadas. Países como Kenia, Etiopía y Somalia vieron desaparecer enormes extensiones de cultivos, poniendo en riesgo la alimentación de millones de personas. Los daños fueron tan graves que las pérdidas económicas se estimaron en más de 8.500 millones de dólares, entre cultivos destruidos, operaciones para controlar la plaga y ayuda humanitaria, todo provocado por un insecto que por sí solo apenas mide unos pocos centímetros. Un solo insecto puede parecer inofensivo, pero cuando millones actúan como un solo ejército, pueden convertirse en una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. En 1859, Australia cometió un error que tardaría décadas en intentar solucionar. Un hombre llamado Thomas Austin liberó alrededor de una docena de conejos para utilizarlos en la caza. Pero los animales encontraron un ambiente perfecto para reproducirse, abundante alimento y pocos depredadores naturales. En poco tiempo, millones de conejos comenzaron a destruir cultivos, pastizales y vegetación nativa. El problema llegó a ser tan grave que Australia construyó una enorme barrera de miles de kilómetros para intentar detenerlos. Pero los daños a la agricultura continuaron durante décadas, generando pérdidas económicas de miles de millones de dólares. Todo comenzó con unos cuantos conejos que parecían completamente inofensivos. Durante la Edad Media, un pequeño animal estuvo relacionado con una de las mayores tragedias de la historia. La rata negra podía transportar pulgas infectadas con la bacteria que causaba la peste, ayudando a que la enfermedad se propagara entre las personas. En el siglo XIV, la peste negra llegó a Europa y comenzó a extenderse rápidamente por ciudades y pueblos. En aquella época, nadie entendía realmente qué estaba provocando la enfermedad ni cómo detenerla. La situación fue devastadora. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron durante la pandemia y algunas regiones perdieron una parte enorme de su población. Pero las consecuencias no terminaron con las muertes. La falta de trabajadores afectó los campos, el comercio se redujo y muchas ciudades quedaron prácticamente paralizadas. El impacto económico fue gigantesco y llevado a valores actuales, se estima en cientos de miles de millones de dólares. Y lo más aterrador es que una criatura pequeña, que normalmente pasaría desapercibida, estuvo relacionada con una tragedia que cambió para siempre la historia de la humanidad. Puede parecer increíble, pero el animal que más vidas humanas ha cobrado a lo largo de la historia no es un león, un tiburón ni una serpiente. Es un pequeño mosquito. Y lo peligroso no es su picadura, sino las enfermedades que puede transmitir. A través de distintas especies de mosquitos se propagan enfermedades como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, que durante siglos han provocado millones de muertes. La malaria es una de las más devastadoras. Incluso en la actualidad sigue afectando a cientos de millones de personas cada año y causando cientos de miles de muertes. Pero el impacto no termina en la salud. Estas enfermedades también provocan enormes pérdidas económicas debido a gastos médicos, días de trabajo perdidos y reducción de la productividad. Solo la malaria genera alrededor de 12.000 millones de dólares en pérdidas económicas cada año. Y todo esto es provocado por un animal que apenas pesa unos miligramos. El mosquito demuestra que no necesitas tener enormes colmillos ni una fuerza increíble para convertirte en uno de los animales más peligrosos del planeta. Puede parecer increíble, pero una estrella de mar puede convertirse en una amenaza enorme para los ecosistemas. La corona de espinas se alimenta de coral y, cuando su población aumenta demasiado, puede destruir grandes extensiones de arrecifes.
Uno de los lugares más afectados ha sido la Gran Barrera de Coral de Australia, poniendo en riesgo a miles de especies marinas y afectando también al turismo. Los daños y esfuerzos para controlar estas plagas han representado pérdidas de miles de millones de dólares, y pensar que todo esto puede ser provocado por una criatura que parece completamente inofensiva. Estos 5 animales nos demuestran que el tamaño no siempre determina el peligro. Desde destruir cosechas hasta provocar pandemias y dañar ecosistemas enteros, estas pequeñas criaturas han tenido un impacto enorme en la humanidad. ¿Cuál de estos animales te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.